Te voy a explicar una de las razones más importantes del por qué la falta de pureza doctrinal dentro del cristianismo. Quédate hasta el final del video y seguro lo comprenderás y sé que te va a bendecir muchísimo. El cristianismo contemporáneo enfrenta hoy una crisis doctrinal que muy pocos desafortunadamente logran percibir. Para la mayoría de cristianos hoy, todo lo que les predican en sus congregaciones es una verdad absoluta. Desafortunadamente, muy pocos hoy logran cuestionar al predicador que tienen enfrente. Tal vez por dos razones. Número uno, porque ellos no pueden comprobar si lo que les están enseñando es verdad o mentira por falta de estudio propio de la Escritura. Número dos, porque ellos piensan que cuestionar el mensaje es levantarse en contra del ungido de Dios. La Escritura nos enseña sobre una actitud que tomaron los de Berea cuando Pablo y Silas fueron enviados a ellos a predicar. Pero ¿cuál fue esa actitud? Hechos capítulo 17, verso 11. Y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. La solicitud tiene que ver con hacer algo con diligencia y con cuidado. Eso es precisamente lo que hacían los hermanos de Berea. Recibían la enseñanza de Pablo y de Silas, pero ellos no eran bobos. Ellos escudriñaban la Escritura para lograr determinar si las enseñanzas que Pablo y Silas les compartían eran verdad o no. Lamentablemente, la mayoría de cristianos hoy no están recibiendo la palabra con solicitud. Todo lo contrario, lo están haciendo con mucha negligencia y con bastante descuido. Pero vayamos a una de las razones más grandes que ha llevado al cristianismo contemporáneo hoy a esa condición. Hay un texto bíblico que hoy todo pastor, ministro, líder o predicador tiene que comprender, para que así logre enseñar de manera correcta la palabra de Dios. Si ese texto no es comprendido por los que acabo de nombrar, entonces tiene que ser comprendido por la iglesia, para que la iglesia no se deje engañar. Pero ¿cuál es ese texto? Tranquilos, ya lo vamos a mirar. Antes déjame decirte que cuando el Espíritu Santo me permitió comprender la intención de esas palabras, logré comprender el error en el que estaba y el daño que muchos predicadores hoy le han hecho al cuerpo de Cristo. El texto del que hablo y que si prestas atención a este video, lograrás comprender el error en el cual quizás estás en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El apóstol Pablo estaba a punto de morir en Roma, pero antes de hacerlo, le escribe estas palabras a su discípulo Timoteo. Recordemos que el apóstol Pablo estaba preparando a su discípulo Timoteo para el ministerio de la enseñanza. Y lo que Pablo le dice aquí a Timoteo es sumamente importante hoy para todo cristiano. Pablo le dice a Timoteo que tenía que procurar algo con diligencia, pero ¿qué era? Presentarse delante de Dios como un obrero aprobado, lo cual indica que existía la posibilidad de presentarse delante de Dios como un obrero reprobado. Como muchos hoy, ya verás por qué. Continúa hasta el final de este video. La aprobación o desaprobación radicaba en que Timoteo usara bien, ojo con esto, usara bien la palabra de verdad. Si Timoteo no lograba usar bien la palabra de verdad, o sea, la palabra de Dios, entonces Timoteo tendría razones para presentarse delante de Dios lleno de vergüenza. Deberían sentir hoy muchos pastores y ministros que usan y enseñan mal la palabra de verdad, vergüenza. Aquí comienza lo bueno, quédate hasta el final de esta enseñanza. Seguramente aprenderás mucho y terminarás glorificando al Señor por eso. La versión Reina Valera 1960 traduce que usa bien la palabra. En el texto original, lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo fue que corta derecho la palabra de verdad. Sé que te estás preguntando, ¿cómo así que cortar derecho la palabra de verdad? Mi amado hermano, de eso dependía y depende hoy usar bien la palabra de verdad. En cortarla derecho, quédate hasta el final si quieres aprender. Usar bien la palabra de Dios al momento de enseñar implica tener claro dónde cortar y cortar derecho. ¿En qué estaba pensando Pablo cuando le estaba hablando esto a Timoteo? ¿Qué era lo que el apóstol Pablo quería que Timoteo comprendiera? Que al momento en que cada pastor, ministro se ponga enfrente de la iglesia de Cristo a enseñar,
ese hombre tiene que estar seguro que los textos bíblicos que va a usar en su predicación sean textos que apliquen en su contexto a la iglesia. Esos textos tienen que ser bien administrados en el sentido que en la palabra de Dios, encontramos verdades circunstanciales y verdades trascendentales. Una verdad circunstancial es una verdad que pasó, pero en una circunstancia específica, y cuya verdad no trascendió. En otras palabras, no es aplicable en todos los tiempos. Una verdad trascendental es todo lo contrario. Es una verdad que pasó y está escrita, pero aplica en todos los tiempos. La Biblia es un libro que para poder comprenderlo de la manera correcta hay que saber cortarlo. En otras palabras, hay que saber dividirlo. Cuando Pablo le dijo a Timoteo que cortara derecho, le estaba diciendo que usar bien la palabra de Dios es saber dividirla. Timoteo no estaba siendo preparado para enseñarle la ley a los judíos. Estaba siendo preparado para enseñarle a la iglesia. Por esa razón es que Pablo le dice a Timoteo que él tenía que asumir la responsabilidad de enseñarle a la iglesia bien. Timoteo tenía que tener cuidado de no usar textos, promesas, verdades que no aplicaban a la iglesia en general. Esto es precisamente lo que muchos ministros hoy no aplican. Muchos de ellos porque desafortunadamente nunca tuvieron una formación teológica. Muchas denominaciones hoy, por su afán de crecer, logran establecer como pastores a cualquier hermano que les logre citar de memoria Juan 3:16. Esto ha sido sumamente grave para el cuerpo de Cristo. Espero, amado hermano, que estés comprendiendo y que estés atento a la segunda parte.